La vida de Clara se desmorona al descubrir que el hombre que ama planea su muerte por dinero. Pero en lugar de ceder a la desesperación, ella finge su propia muerte e inicia un implacable plan de venganza. Su regreso será silencioso, calculado y absolutamente devastador. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La tarde de jueves era más cálida de lo normal en la Ciudad de México. Marina Alarcón bajó del coche importado con cuidado, protegiendo su barriga de 6 meses de gestación mientras caminaba hacia el edificio espejado que albergaba el estudio de yoga prenatal. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros y el vestido de lino beige realzaba su elegante porte. A sus 32 años, parecía haber conquistado todo lo que siempre había soñado. Un matrimonio sólido con Ricardo Alarcón, un exitoso empresario, y la expectativa de convertirse en madre por primera vez. El estudio estaba en Polanco, uno de los barrios más sofisticados de la capital mexicana, donde Marina se sentía como en casa. Las instructoras la saludaban con cálidas sonrisas, y las otras gestantes compartían historias sobre ajuares y decoración de habitaciones de bebé. Todo parecía perfecto, encajado como piezas de un rompecabezas cuidadosamente montado a lo largo de los últimos 5 años de matrimonio. Pero esa tarde, algo era diferente. Marina sintió un ligero mareo durante la clase y decidió volver a casa más temprano. La instructora, preocupada, sugirió que descansara y concertara una cita con el obstetra. Marina estuvo de acuerdo, recogió sus cosas y salió del estudio antes de lo previsto. El tráfico estaba más ligero de lo habitual, y en menos de 20 minutos ya estaba entrando en el condominio de lujo donde vivía con Ricardo. La mansión de 3 pisos tenía vistas al bosque de Chapultepec, y los jardines impecablemente cuidados eran motivo de orgullo para la pareja. Marina estacionó en el garaje y entró por la puerta lateral que daba acceso directo a la cocina. La casa estaba en silencio. Ricardo había dicho que pasaría el día en la oficina, resolviendo asuntos de la empresa Alarcón Corporación, fundada por el padre de Marina, y que ahora estaba bajo la administración conjunta de la pareja. Subió las escaleras hacia el dormitorio, pensando en tomar un baño relajante y descansar un poco antes de la cena. Fue entonces cuando escuchó voces que venían de la sala de estar en el segundo piso. Marina se detuvo en el pasillo, frunciendo el ceño. Reconoció inmediatamente la voz de Ricardo, pero había otra voz femenina que conocía demasiado bien: Julia Méndez, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Julia siempre estuvo presente en la vida de Marina. Había sido dama de honor en su boda. Había acompañado cada momento importante. Y recientemente había comenzado a trabajar como consultora financiera en Alarcón Corporación, por invitación del propio Ricardo. Marina nunca había sospechado nada, al fin y al cabo. Julia era como una hermana. Curiosa sobre lo que los dos estarían haciendo allí a esa hora, Marina se acercó a la puerta entreabierta. No tenía intención de espiar, pero algo en el tono de la conversación la hizo dudar antes de entrar. La voz de Ricardo era baja, casi un susurro, pero las palabras llegaban nítidas a los oídos de Marina. Ella se quedó inmóvil, atrapada en el pasillo, mientras las frases perforaban su pecho como cuchillas afiladas. «Todo está listo para la transferencia del viernes», decía Ricardo. «Los documentos que ella firmó la semana pasada garantizan que tendré control total de las acciones de la empresa». Marina ni siquiera los leyó bien. Confió en mí completamente. La risa de Julia resonó como una campana desafinada. Siempre fue demasiado ingenua. Me sorprende cómo pudo administrar una empresa durante tanto tiempo, pero ahora es nuestro turno, amor. Marina sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Amor? ¿Julia había llamado amor a Ricardo? Presionó la mano contra la pared para no caer, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. «¿Cuándo te vas a deshacer de ella de una vez por todas?», preguntó Julia, y había una impaciencia irritante en su voz. «Estoy cansada de fingir que somos amigas».
Es agotador tener que abrazarla, escuchar sus historias sobre el embarazo, sobre lo maravilloso que eres como esposo. Ricardo rió suavemente. Calma, mi amor. Todo a su tiempo. El plan está funcionando perfectamente. El viernes, después de que se transfieran las acciones, le sugeriré que se aleje de la empresa para cuidar su salud y al bebé. Aceptará, estoy seguro. Marina siempre hace lo que le sugiero. ¿Y después?, insistió Julia. ¿Después? Ricardo hizo una pausa. Después tendremos lo que siempre hemos querido. El Imperio Alarcón será nuestro. Pediré el divorcio cuando sea el momento adecuado, alegando que el matrimonio ya no funciona. Con los documentos que ella firmó, puedo mantener el control de la empresa, incluso después de la separación. Los abogados ya lo han garantizado. Marina tuvo que cubrirse la boca con la mano para contener un sollozo. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro, mojando el vestido de lino. Ese hombre con quien se había casado, en quien había confiado ciegamente, con quien estaba esperando un hijo, había planeado todo esto. Y Julia, su mejor amiga, era cómplice de todo. Tengo que admitir, continuó Julia, fue genial hacer que firmara esos documentos pensando que eran solo actualizaciones contractuales de la empresa. Ni siquiera sospechó. Marina está muy enfocada en mantener la armonía, respondió Ricardo con un tono de desprecio que Marina nunca antes había oído. Ella odia los conflictos, evita los enfrentamientos. Por eso fue tan fácil manipularla todos estos años. Desde que asumí la gestión a su lado, he estado desviando recursos, creando empresas fantasma, transfiriendo patrimonio, todo sin que ella se diera cuenta de nada. Las palabras eran como puñetazos en el estómago. Marina se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo del pasillo, abrazándose la barriga como si pudiera proteger a la hija que llevaba de todo ese dolor. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Qué otras señales había ignorado a lo largo de los años? Lo mejor de todo, dijo Julia con satisfacción, es que nunca sospechará hasta que sea demasiado tarde. El viernes por la noche, cuando todo esté consumado, estaremos celebrando en el yate, mientras ella estará en casa, probablemente planeando la habitación del bebé. Ricardo volvió a reír, un sonido que antes Marina encontraba encantador, pero que ahora sonaba siniestro. Nuestra vida cambiará por completo, Julia. Todo lo que su padre construyó a lo largo de décadas será nuestro. Y ella se quedará sin nada, solo con una pensión que mis abogados ya han calculado para que sea lo mínimo posible. Marina cerró los ojos con fuerza, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. El mareo que había sentido en el yoga ahora tenía sentido. Era como si su cuerpo ya supiera, incluso antes que su mente, que algo andaba terriblemente mal. Necesitaba salir de allí sin ser vista. Necesitaba pensar, planear, entender la magnitud de la traición. Con movimientos cuidadosos y silenciosos, Marina se levantó y bajó las escaleras, agarrándose al pasamanos para mantener el equilibrio. Su cerebro funcionaba en modo automático, guiándola de vuelta al garaje. Dentro del coche, con las manos temblorosas sobre el volante, Marina se permitió llorar libremente durante unos minutos. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. El dolor comenzó a transformarse en una determinación fría y calculada. No sería la víctima pasiva que Ricardo y Julia esperaban. Marina se secó las lágrimas y cogió el móvil. Había una persona en 1900 quien aún podía confiar, alguien que conocía los entresijos de la empresa mejor que nadie, Augusto Ferrer, el abogado de confianza de su difunto padre y que acompañaba a la familia Alarcón desde hacía más de 30 años. Escribió un mensaje corto y directo. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre la empresa. No le diga a nadie ni a Ricardo. La respuesta llegó en segundos. Estoy en la oficina. ¿Puede venir ahora? Marina encendió el coche y salió del condominio, con el rostro aún marcado por las lágrimas, pero con una nueva resolución brillando en sus ojos. Si Ricardo y Julia pensaban que era ingenua y fácil de manipular, estaban a punto de descubrir que habían subestimado por completo a Marina Alarcón. Aún no sabía exactamente cómo, pero recuperaría todo lo que era suyo por derecho.
y aquellos que la traicionaron pagarían caro por haber pensado que podrían destruirla tan fácilmente. La oficina de Augusto Ferrer estaba en el Paseo de la Reforma, dentro de un edificio corporativo que ya había albergado varias reuniones importantes de la familia Alarcón. Marina conocía ese lugar desde niña, cuando su padre la llevaba para enseñarle sobre los negocios de la familia. Los recuerdos de esos momentos ahora parecían pertenecer a otra vida, a una versión de sí misma que aún creía en finales felices. Augusto la recibió personalmente en la recepción, despidiendo a la secretaria con un gesto discreto. Era un hombre de unos 60 y pocos años, con el cabello gris peinado hacia atrás, gafas de montura dorada y un traje impecable. Sus ojos castaños expresaban una preocupación genuina al ver el estado emocional de Marina. «Entre, mi querida», dijo él, conduciéndola a su sala privada. «Está pálida. ¿Necesita agua? ¿Quiere que llame a un médico?» Marina negó con la cabeza, acomodándose en el sillón de cuero mientras intentaba controlar la respiración. «Estoy bien, doctor Augusto. Es decir, físicamente estoy bien, pero necesito su ayuda. Urgente». Augusto se sentó detrás de su escritorio, entrelazando los dedos y adoptando su postura profesional. «Puede confiar en mí, Marina. Su padre era como un hermano para mí. ¿Qué está pasando?» Marina respiró hondo y lo contó todo. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de emoción, pero no omitió ningún detalle de la conversación que había escuchado entre Ricardo y Julia. Augusto escuchaba en silencio, pero su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando Marina terminó, el abogado se recostó en la silla, se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz. «Tenía mis sospechas», dijo finalmente, con un suspiro pesado. «Hace algunos meses empecé a notar irregularidades en algunos informes financieros de la empresa, movimientos extraños, transferencias a empresas que no reconocía. Intenté hablar con usted varias veces, pero Ricardo siempre estaba presente y cambiaba de tema». Marina sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no me buscó en privado? «Lo intenté», respondió Augusto con sinceridad. «Llamé a su móvil varias veces, pero Ricardo siempre contestaba, diciendo que estaba ocupada o descansando. Envié correos electrónicos que nunca fueron respondidos. Ahora entiendo que él estaba interceptando mis intentos de comunicación». «Dios mío», susurró Marina, llevándose las manos al rostro. «Él controlaba todo, y yo ni siquiera me di cuenta». Augusto se levantó y caminó hacia un archivador, de donde sacó una voluminosa carpeta. «No me quedé de brazos cruzados. Contraté a un equipo de auditores de forma discreta para investigar las finanzas de la empresa. Lo que descubrieron es preocupante, pero también puede ser nuestra salvación». Abrió la carpeta sobre la mesa, revelando montones de documentos, informes y hojas de cálculo. Marina se inclinó hacia adelante, tratando de comprender los números y gráficos. «Ricardo creó una compleja red de empresas fantasma», explicó Augusto, señalando los documentos. «A lo largo de los últimos 3 años, desvió aproximadamente 42 millones de pesos mexicanos de Alarcón Corporación. El dinero pasó por varias cuentas, fue transferido a paraísos fiscales y luego regresó a México a través de esas empresas ficticias, de las cuales él es el único beneficiario real». Marina sintió náuseas. 42 millones. Una fortuna que su padre había tardado décadas en construir, escurriéndose por las manos de un hombre en quien ella había confiado completamente. «¿Y los documentos que firmé?», preguntó ella con la voz temblorosa. «Dijo que ahora tiene control total de las acciones». Augusto hojeó la carpeta hasta encontrar copias de los documentos en cuestión. «Aquí están». Ricardo fue astuto. Presentó esto como una actualización del contrato social de la empresa, diciendo que era necesario para adecuarse a nuevas regulaciones fiscales. Pero en realidad, estos papeles transfieren el 80% de las acciones a su nombre, dejándole a usted con solo el 20%. «¿Cómo pude ser tan idiota?». Marina sintió que las lágrimas volvían. «Firmé sin leer, sin cuestionar. Confié en él». «Usted no es idiota»,
dijo Augusto con firmeza. Fue manipulada por alguien en quien depositaba una confianza legítima. Eso es muy diferente. Pero ahora necesitamos actuar rápido. Esos documentos aún no han sido registrados oficialmente en la notaría. La transferencia está programada para mañana por la tarde, viernes. Marina se secó las lágrimas, tratando de concentrarse. ¿Qué podemos hacer? Augusto volvió a su silla, adoptando una postura de estratega. Tenemos algunas opciones. Primero, podemos acudir a la justicia y solicitar una medida cautelar para suspender cualquier transferencia de acciones, alegando que usted firmó bajo coacción o sin pleno conocimiento de los hechos. Eso nos daría tiempo. Pero Ricardo tiene abogados caros, consideró Marina. Puede alargar esto durante años. Sí, asintió Augusto. Y durante ese tiempo, él seguiría teniendo acceso a la empresa y podría causar más daño. Además, una batalla judicial pública perjudicaría la reputación de Alarcón Corporación, afectaría el valor de las acciones y ahuyentaría a los inversores. Marina se frotó los ojos, exhausta. Entonces, ¿qué sugiere? Augusto se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una determinación que Marina reconoció de los tiempos en que él trabajaba con su padre. Sugiero que juguemos su juego, pero con nuestras propias reglas. Tenemos algo que Ricardo no sabe que tenemos: información. Sabemos exactamente lo que planea hacer y cuándo planea hacerlo. Continúe, dijo Marina, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde que descubrió la traición. Su padre era un hombre cauteloso, dijo Augusto, esbozando una pequeña sonrisa. Cuando la empresa pasó a sus manos, me pidió que creara una cláusula de seguridad en el estatuto de la compañía, una especie de salvaguardia que solo podría activarse en circunstancias extremas. ¿Qué tipo de cláusula? Marina se acercó interesada. Augusto sacó otro documento de la carpeta, con una etiqueta roja marcada como confidencial. Una cláusula de reversión automática. Si se demuestra que hubo mala fe, fraude o desvío de recursos por parte de cualquier administrador, todas las decisiones tomadas por esa persona en los últimos 5 años pueden ser anuladas automáticamente y el control total de la empresa revierte al heredero legítimo. Yo soy la heredera legítima, susurró Marina, comprendiendo. Exactamente, y con las pruebas que hemos recopilado sobre los desvíos de Ricardo, podemos activar esa cláusula, pero necesitamos hacerlo antes de que registre la transferencia de acciones mañana. Marina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo? He convocado una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo, dijo Augusto mirando su reloj. Todavía tengo autoridad para ello como consejero senior de la empresa. La reunión será mañana por la mañana a las 9, antes de que Ricardo tenga la oportunidad de ir a la notaría. Presentaremos las pruebas de fraude y desvío y activaremos la cláusula de reversión. ¿Ricardo estará allí?, preguntó Marina. Sí, y Julia también, ya que es consultora financiera registrada de la empresa. No podemos dar ninguna indicación de que conocemos su plan. Necesita actuar con normalidad esta noche. Vuelva a casa, cene con Ricardo, hable como si nada hubiera pasado. Marina sintió un escalofrío. La idea de fingir normalidad ante el hombre que había tramado su ruina le parecía imposible. No sé si podré. Augusto extendió la mano sobre la mesa, tomando la mano de Marina con ternura paternal. Usted es hija de Antonio Alarcón. Él era el mejor estratega empresarial que conocí. Usted tiene su sangre, su inteligencia. Sé que puede hacerlo. Marina apretó la mano del abogado sintiendo la fuerza de sus palabras penetrando su determinación. ¿Y después de la reunión? ¿Qué pasará? Después, dijo Augusto con una sonrisa confiada, Ricardo y Julia descubrirán que la subestimaron por completo. No solo recuperaremos el control de la empresa, sino que también nos aseguraremos de que respondan legalmente por los crímenes que cometieron. ¿Crímenes? Marina frunció el ceño. Pero no hubo ningún crimen violento. No es necesario, explicó Augusto. Desvío de recursos, fraude corporativa,
falsedad ideológica. Todos son crímenes que conllevan graves consecuencias. Podrían enfrentar procesos civiles y penales que arruinarán no solo sus finanzas, sino sus reputaciones para siempre. Marina asintió lentamente. El dolor de la traición aún estaba vivo en su pecho, pero ahora había algo más, un propósito. No permitiría que Ricardo y Julia salieran impunes. Protegería no solo su patrimonio, sino el legado de su padre y el futuro de su hija. «Está bien», dijo ella, levantándose con renovada determinación. «Lo haré. Volveré a casa y actuaré como si nada hubiera pasado. Y mañana en la reunión les mostraremos quién realmente manda en Alarcón Corporación». Augusto también se levantó, caminando con Marina hasta la puerta. «Prepararé todos los documentos esta noche. Tenga una buena actuación en casa y nos vemos mañana temprano». Marina salió de la oficina con la carpeta de pruebas guardada en su bolso y una misión clara en mente. La mujer que había entrado allí hacía una hora, destrozada y perdida, ahora caminaba con pasos firmes. La batalla acababa de comenzar. Marina condujo de regreso a casa mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Sus manos aún temblaban ligeramente en el volante, pero su mente estaba más clara de lo que había estado en horas. Tenía un plan, tenía aliados, y sobre todo, tenía la verdad de su lado. Al entrar en el condominio, saludó al guardia de seguridad como hacía todos los días, manteniendo la sonrisa ensayada. No podía levantar sospechas. Tenía que representar el papel de la esposa feliz y despreocupada por unas horas más. El coche de Ricardo estaba en el garaje, lo que significaba que él ya había regresado. Marina respiró hondo, organizando sus pensamientos. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Entró por la puerta principal esta vez, haciendo suficiente ruido para anunciar su llegada. «Amor, llegué», llamó, impresionada por lo normal que sonó su voz. Ricardo apareció en lo alto de la escalera, vestido con pantalones de vestir y una camisa social con los primeros botones desabrochados. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado y sonreía con esa sonrisa que antes derretía el corazón de Marina. Ahora, todo lo que veía era falsedad. «Pensé que llegarías más tarde», dijo él bajando las escaleras. «¿Cómo estuvo el yoga?» Marina forzó una sonrisa, dejando el bolso en el aparador de la entrada. «Sentí un mareo y volví antes». La instructora sugirió que descansara. La preocupación en el rostro de Ricardo parecía genuina, y Marina tuvo que admitir que era un actor excepcional. «¿Estás bien? ¿Quieres que llame al doctor Enrique?» «No es necesario», respondió Marina apartándose cuando él intentó abrazarla, fingiendo que iba a la cocina. «Ya estoy mejor. Creo que fue solo el calor. Voy a beber agua». En la cocina, Marina llenó un vaso y bebió lentamente, observando a Ricardo a distancia. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Las señales estaban todas allí. Los viajes repentinos por trabajo, las reuniones que se extendían hasta tarde, las llamadas telefónicas que él contestaba en otra habitación. Ella lo había interpretado todo como dedicación al trabajo, cuando en realidad eran encuentros con Julia. «¿Dónde está Julia?», preguntó Marina, probando. «Pensé que tendrían una reunión hoy». Ricardo no dudó. «Ella estuvo aquí antes revisando algunos informes financieros. Se fue hace unos 40 minutos. ¿Por qué?» «Curiosidad», dijo Marina, manteniendo el tono casual. «Parece estar muy involucrada con la empresa últimamente». «Es cierto», asintió Ricardo acercándose y apoyándose en la encimera de la cocina. «Ha sido de gran ayuda. Por cierto, amor, necesito hablar contigo sobre algunos cambios en la empresa». El corazón de Marina se aceleró, pero ella mantuvo la expresión neutra. «¿Qué tipo de cambios?». Ricardo le tomó la mano, acariciando sus dedos de una manera que antes parecía cariñosa, pero ahora era repugnante. «He estado pensando mucho en nuestro futuro, especialmente con la llegada del bebé. ¿No crees que estás trabajando demasiado? El embarazo exige cuidados y necesitas descansar». Marina tuvo que hacer un esfuerzo monumental para no retirar la mano bruscamente. «Me estoy cuidando. El médico dijo que todo está bien».
Lo sé, insistió Ricardo, pero aún así me preocupo. Estaba pensando que quizás podrías tomar una licencia de la empresa, unos meses de descanso, prepararte para la maternidad. Yo puedo asumir las responsabilidades principales hasta que te sientas lista para volver. Ahí estaba. El plan en acción. Quería alejarla de la empresa, exactamente como le había dicho a Julia. Marina fingió considerar la propuesta, mordiéndose ligeramente el labio inferior, como hacía cuando estaba pensativa. No lo sé, dijo finalmente. La empresa es muy importante para mí. Fue el legado que dejó mi padre. Y seguirá siéndolo, garantizó Ricardo besando su frente. No estoy sugiriendo que abandones nada, solo un periodo de descanso. Te lo mereces. Marina asintió lentamente, como si estuviera siendo convencida. Lo pensaré. ¿Podemos hablar mejor el fin de semana? Claro, dijo Ricardo pareciendo satisfecho. Sin prisas. Ahora, ¿qué tal si pido comida japonesa para cenar? Te encanta. El sushi. No puedo comer sushi crudo por el embarazo, recordó Marina, y vio un destello de irritación pasar por los ojos de Ricardo antes de que se recompusiera. Claro, lo olvidé. ¿Qué tal italiano entonces? La pasta siempre sienta bien. La cena fue una tortura silenciosa. Marina empujaba la comida por el plato, fingiendo comer mientras Ricardo hablaba de su día, inventando detalles sobre reuniones que probablemente nunca sucedieron. Cada palabra era una mentira, cada sonrisa una máscara, y Marina tuvo que contenerse para no confrontarlo allí mismo. «Estás callada hoy», observó Ricardo, sirviéndose más vino. «¿Estás segura de que te sientes bien?» «Solo cansada», respondió Marina. «Creo que me acostaré temprano». «Buena idea», dijo Ricardo, y Marina notó el alivio en su voz. Probablemente quería estar libre para hacer más llamadas secretas a Julia. Después de la cena, Marina subió a la habitación y tomó un largo baño. Bajo la ducha, se permitió llorar de nuevo, dejando que las lágrimas se mezclaran con el agua caliente. Pero después de vestirse con un camisón cómodo, se sentó en el sillón de la habitación y abrió su portátil. Necesitaba entender exactamente lo que estaba en juego. Pasó las siguientes horas revisando documentos de la empresa que tenía guardados en su ordenador personal, correlacionando fechas y transacciones con la información que Augusto le había mostrado. Cada descubrimiento era un nuevo golpe. Ricardo había estado planeando esto durante años, desde el comienzo del matrimonio, quizás incluso antes. Recordó cómo se conocieron, en un evento de networking empresarial, donde Ricardo se había presentado como un joven emprendedor ambicioso. Había cortejado a Marina con encanto y atención, interesándose genuinamente por los negocios de la familia Alarcón. ¿O todo fue una farsa desde el principio? ¿Y Julia? ¿Cuándo había comenzado la traición? Marina hojeó fotos antiguas en su móvil buscando pistas. Había una de la boda, Julia con el vestido de dama de honor, abrazada a Marina y Ricardo, todos sonriendo a la cámara. Una farsa completa. Más fotos, cumpleaños, fiestas, viajes en familia. En cuántas de ellas Ricardo y Julia intercambiaron miradas secretas que Marina no percibió. La rabia crecía dentro de ella como una llama, pero la controlaba, canalizándola hacia la determinación. Ricardo entró en la habitación alrededor de la medianoche, pareciendo sorprendido de encontrarla aún despierta. «Pensé que estabas durmiendo». «Estaba terminando unos correos», mintió Marina, cerrando el portátil. «Ya me voy. A acostar». Se acostó en la cama de espaldas a Ricardo, mientras él se preparaba para dormir. Cuando él se acostó a su lado e intentó abrazarla, Marina tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse bruscamente. «Buenas noches, amor», susurró Ricardo besando su nuca. «Buenas noches», respondió Marina, la voz casi inaudible. Ella fingió dormir, regulando su respiración hasta que escuchó los suaves ronquidos de Ricardo. Solo entonces abrió los ojos en la oscuridad de la habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, creando sombras alargadas en las paredes. Marina se levantó con cuidado, cogió su móvil y fue al baño.
cerrando la puerta con llave. Se sentó en el borde de la bañera y envió un mensaje a Augusto. «Lo logré. ¿Todo está listo para mañana?» La respuesta llegó rápidamente, a pesar de la hora tardía. «Todo preparado. Los miembros del consejo han sido notificados. Sea fuerte, Marina, su padre estaría orgulloso». Marina abrazó el móvil contra su pecho, sintiendo lágrimas silenciosas rodar de nuevo. Su padre. Cómo deseaba que aún estuviera vivo para guiarla a través de esto, pero al mismo tiempo, quizás era mejor que no tuviera que ver cómo el hombre, que Marina había elegido como marido, había traicionado no solo a su hija, sino también todo lo que él había construido. Volvió a la cama y pasó el resto de la noche en vigilia, observando las horas pasar en el reloj digital de la mesita de noche. A las 5 de la mañana se levantó silenciosamente y fue al vestidor. Eligió cuidadosamente su ropa para la reunión, un vestido de sastre azul marino que se ajustaba a su barriga de embarazada sin perder la elegancia, zapatos de tacón medio y el collar de perlas que había sido de su abuela. Al mirarse en el espejo, Marina vio la transformación. Ya no era la mujer ingenua que había confiado ciegamente. Era una Alarcón, heredera de un imperio, y estaba a punto de recuperar lo que era suyo. Ricardo se despertó a las 7, encontrando a Marina ya arreglada. «Estás hermosa», comentó él aún adormilado. «¿Tienes algún compromiso?» «Reunión en la empresa», respondió Marina, aplicándose lápiz labial. Augusto convocó al consejo, algo sobre cumplimiento fiscal, creo. Ella vio la tensión instantánea en Ricardo, la forma en que sus hombros se tensaron. «¿Qué reunión? No fui notificado». «Creo que sí», dijo Marina tomando su móvil y fingiendo verificar. «Sí, aquí está. Correo electrónico enviado ayer por la tarde a todos los consejeros y administradores». Ricardo cogió su propio móvil, probablemente verificando. Marina sabía que la notificación estaba allí. Augusto había garantizado que todos fueran informados adecuadamente. «Voy a arreglarme», dijo Ricardo pareciendo inquieto. «¿Vamos juntos?» «Prefiero ir sola», respondió Marina. «Tengo que pasar por algunos lugares antes. Nos vemos allí». Salió de la habitación antes de que él pudiera protestar. Bajó las escaleras y cogió sus llaves. Su corazón latía acelerado, pero sus manos estaban firmes. El día de la verdad había llegado. La sede de Alarcón Corporación ocupaba un edificio entero en la región de Insurgentes, con una vista privilegiada del horizonte de la Ciudad de México. Marina llegó a las 8:15 de la mañana, 45 minutos antes de la hora programada para la reunión. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, excepto por los coches de los guardias de seguridad y el de Augusto, que ya la esperaba. Él la recibió en el vestíbulo, vistiendo un impecable traje gris y llevando su cartera de cuero desgastada por el tiempo. «¿Está lista?», preguntó, estudiando el rostro de Marina con atención. «Estoy lista», respondió ella, y había una firmeza en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. Subieron juntos hasta el 22º piso, donde se encontraba la sala de reuniones del consejo. Era un espacio amplio y elegante, con una mesa de caoba que acomodaba a 20 personas, paneles de madera en las paredes decorados con fotos históricas de la empresa y enormes ventanales que permitían la entrada de luz natural. Augusto abrió su carpeta y comenzó a organizar documentos sobre la mesa. «Los otros consejeros empezarán a llegar en breve. He preparado copias de todas las pruebas para cada uno de ellos. Cuando empecemos la presentación, quiero que permanezca tranquila sin importar lo que Ricardo o Julia digan». «Entiendo», dijo Marina, sentándose en una de las sillas y pasando las manos sobre la superficie pulida de la mesa. Esa mesa donde su padre había presidido innumerables reuniones, donde se habían tomado decisiones importantes a lo largo de décadas. Los consejeros comenzaron a llegar. Primero fue Elena Santana, directora de Recursos Humanos y amiga de toda la vida de la familia Alarcón. Abrazó a Marina con cariño. «Querida, estás radiante. El embarazo te sienta bien». «Gracias, señora Elena», respondió Marina devolviendo el abrazo. Luego llegaron Roberto Fonseca, director financiero, y Pablo Méndez,
responsable del Departamento Jurídico Interno. Ambos saludaron a Marina y Augusto, tomando café y conversando amenidades mientras esperaban a los demás. A las 8:50, Julia entró en la sala, vistiendo un traje sastre rojo que contrastaba con su cabello rubio ondulado. Sonrió al ver a Marina, sin ningún signo de culpa o nerviosismo. «Mari, no sabía que estarías aquí», dijo Julia acercándose para besar las mejillas de Marina. «Pensé que estarías descansando». Marina tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para devolver el gesto, sintiendo el perfume empalagoso de Julia. «Decidí participar. Es sobre la empresa, al fin y al cabo». «Claro», dijo Julia sentándose al otro lado de la mesa. «¿Dónde está Ricardo? ¿Vinieron separados?» «Debe estar llegando», respondió Marina, volviendo su atención a los documentos que tenía delante. Ricardo llegó exactamente a las 9, entrando en la sala con su habitual confianza. Vestía un traje azul marino, corbata de seda italiana, y sus zapatos estaban tan pulidos que reflejaban la luz. Saludó a todos los presentes con firmes apretones de manos y amplias sonrisas, finalmente sentándose junto a Julia, frente a Marina. Augusto se levantó, posicionándose en la cabecera de la mesa. «Buenos días a todos. Gracias por asistir con tan poca antelación. Sé que fue repentino, pero la situación exige urgencia». Roberto Fonseca, un hombre de mediana edad con bigote gris, frunció el ceño. «Augusto, su correo electrónico mencionó irregularidades financieras. ¿De qué se trata exactamente?» «Lo explicaré detalladamente», dijo Augusto, encendiendo el proyector de la sala. La primera imagen que apareció en la pantalla era un organigrama complejo que mostraba diversas empresas y sus conexiones. En los últimos 3 años, Alarcón Corporación perdió aproximadamente 42 millones de pesos mexicanos a través de una red de desvíos sistemáticos. El silencio que se instaló en la sala fue absoluto. Todos los consejeros se inclinaron hacia adelante, examinando la pantalla con creciente atención. Ricardo fue el primero en hablar, su voz tranquila pero con un filo cortante. «Augusto, estas son acusaciones muy serias. Espero que tenga pruebas sólidas». «Las tengo», respondió Augusto, avanzando al siguiente diapositiva. «Estas son las empresas fantasma creadas para recibir los recursos desviados. Todas ellas tienen algo en común. Fueron registradas por usted, Ricardo, usando documentos falsificados y testaferros». Marina observó la expresión de Ricardo cambiar sutilmente. La sonrisa confiada comenzó a flaquear, reemplazada por una tensión casi imperceptible alrededor de los ojos. Julia se manifestó, su voz aguda resonando en la sala. «Esto es absurdo. Ricardo es un administrador ejemplar. ¿Quién preparó este informe?» «Un equipo de auditores independientes», respondió Augusto, distribuyendo carpetas a cada consejero. «Todo está documentado aquí. Transferencias bancarias, documentos de constitución de las empresas fantasma, correos electrónicos intercambiados entre Ricardo y los testaferros». Elena Santana hojeaba su carpeta con expresión de asombro. «Dios mío, esto no puede ser verdad. Ricardo, ¿tienes alguna explicación?» Ricardo se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Necesito revisar estos documentos con más calma. Pero superficialmente, esto parece ser un malentendido. Esas empresas son socias legítimas de Alarcón Corporación». «¿Socias legítimas que transfirieron millones a cuentas a su nombre?», cuestionó Pablo Méndez, el jurídico, señalando un documento específico. «Aquí hay una transferencia de 3 millones de pesos mexicanos a una cuenta en las Islas Caimán, Ricardo. ¿Cómo explica esto?». La sala estaba en ebullición. Los consejeros hablaban entre sí en tonos altos, algunos incrédulos, otros visiblemente irritados. Marina permanecía callada, observando a Ricardo empezar a perder el control de la situación. «Señores, por favor», dijo Ricardo, levantando las manos en un gesto apaciguador. «Estas son transacciones complejas que exigen conocimiento técnico para comprender. No son desvíos, son inversiones estratégicas». «Inversiones que nadie en este consejo autorizó», cortó Roberto Fonseca,
su voz temblando de rabia. Yo soy el director financiero y nunca vi ninguno de esos documentos. Fue entonces cuando Marina decidió hablar. Se levantó lentamente. Todas las atenciones se volvieron hacia ella. «Puedo aclarar algunos puntos», dijo, su voz clara y firme. Ricardo la miró con sorpresa. «Marina, amor, no necesitas involucrarte en esto. Sé que estás cansada». «No estoy cansada», respondió Marina, mirándolo directamente. «Y necesito involucrarme, porque esto concierne al legado de mi padre y al futuro de mi hija». Julia se movió incómodamente en su silla, intercambiando miradas rápidas con Ricardo. Marina continuó, cada palabra medida y deliberada. «Ayer por la tarde regresé a casa antes de lo planeado. Al llegar escuché una conversación entre Ricardo y Julia, una conversación sobre cómo habían planeado tomar el control total de la empresa, alejarme y quedarse con todo lo que mi padre construyó. El impacto fue inmediato. Elena Santana se llevó la mano al pecho conmocionada. Roberto Fonseca dejó caer su bolígrafo con fuerza sobre la mesa. Pablo Méndez miraba de Marina a Ricardo y Julia con expresión de total incredulidad. «¡Eso es mentira!», gritó Julia levantándose bruscamente. «Marina, ¿cómo puedes inventar una cosa así? Soy tu mejor amiga». «Lo eras», corrigió Marina, manteniendo la voz tranquila a pesar del torbellino de emociones. «Hasta ayer lo creía, hasta que te escuché llamarlo amor, hasta que los escuché a los dos riéndose de lo ingenua y fácil de manipular que era». Ricardo también se levantó, tratando de mantener la compostura. «Marina, estás embarazada. A veces las hormonas pueden causar confusión mental, hacerte tener pensamientos paranoicos. No me vengas con eso», dijo Marina, su voz adquiriendo un tono de acero. «Sé lo que oí, y tengo pruebas más allá de mi palabra». Ella asintió a Augusto, quien conectó su portátil al proyector. «Anoche revisé el sistema de seguridad de nuestra casa. Tenemos cámaras y micrófonos en todas las habitaciones comunes». En la pantalla comenzó a sonar un audio. La calidad no era perfecta, pero las voces eran inconfundibles. La voz de Ricardo diciendo: «Los documentos que ella firmó la semana pasada garantizan que tendré control total de las acciones de la empresa». La risa de Julia, las frías palabras sobre cómo planeaban deshacerse de Marina. El silencio en la sala era sepulcral. Todos los consejeros escuchaban, horrorizados, mientras la grabación continuaba. Cuando terminó, Julia estaba pálida, y Ricardo había perdido por completo su fachada de confianza. «¿Grabaron una conversación privada sin mi conocimiento?», dijo Ricardo, tratando de sonar indignado. «Eso es ilegal». «Es legal cuando se hace dentro de la propia residencia», replicó Pablo Méndez, el jurídico. «Y aunque no lo fuera, esto es prueba de fraude y conspiración». Augusto aprovechó el momento. «Hay una cosa más que el Consejo necesita saber». Abrió otro archivo, proyectando certificados de nacimiento. En la pantalla, las investigaciones revelaron que Ricardo y Julia no son solo amantes, son medio hermanos. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Marina sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo de pie, apoyándose en la mesa. «Lo planearon todo desde el principio», continuó Augusto. «El encuentro de Ricardo con Marina no fue una coincidencia, fue orquestado. La amistad de Julia con Marina comenzó en la universidad, estratégicamente. Todo fue calculado para ganar confianza y, eventualmente, el control de Alarcón Corporación». Ricardo rió, un sonido amargo y sin humor. «Felicidades, Augusto. Hiciste tu tarea». Miró a Marina con desprecio. «Sí, lo planeamos, y casi funcionó. Si hubieras regresado media hora más tarde ayer, habría funcionado perfectamente». La máscara había caído por completo. El hombre encantador y atento que Marina había conocido ya no existía. En su lugar estaba un manipulador frío y calculador. «Señores consejeros», dijo Augusto retomando el control de la reunión, «con base en las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, invoco la cláusula 7 del Estatuto de la empresa. Reversión por mala fe.
Solicito votación inmediata para la remoción de Ricardo Alarcón de todos los cargos administrativos y la anulación de todas las decisiones tomadas por él en los últimos 5 años, incluida la reciente transferencia de acciones. La votación fue unánime. Todos los consejeros levantaron las manos. La sala de reuniones quedó en silencio después de la votación. Ricardo permaneció de pie por unos instantes, mirando a cada miembro del consejo como si estuviera memorizando sus rostros. Julia, por otro lado, se había desplomado en su silla, con las manos cubriendo su rostro. «Muy bien», dijo Ricardo finalmente, su voz fría como el hielo. «Ganaron esta ronda, pero esto no ha terminado. Tengo abogados, recursos, lucharé». «Puede luchar cuanto quiera», respondió Pablo Méndez, organizando sus documentos. «Pero legalmente no tiene ninguna base. Las pruebas son irrefutables. Además, presentaremos cargos criminales por fraude, malversación y falsedad ideológica». Augusto se acercó a Ricardo, manteniendo una distancia profesional. «Sugiero que coopere y devuelva lo que robó. Esto podría reducir sus penas. De lo contrario, le garantizo que pasará muchos años lidiando con los tribunales». Ricardo miró a Marina, y por un breve momento, ella creyó ver algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero entonces él habló, y cualquier ilusión se desvaneció. «Crees que eres tan inteligente, ¿verdad? Pero nunca habrías descubierto nada si no fuera por este viejo». Hizo un gesto de desdén en dirección a Augusto. «Sola lo habrías firmado todo y me habrías agradecido por cuidarte». Marina se acercó, deteniéndose a pocos centímetros de Ricardo. «Tienes razón», dijo ella con calma. «Confiaba en ti, te amaba, y esa fue mi única debilidad. Pero la diferencia entre nosotros es que yo aprendí de mi error. Tú pasarás el resto de tu vida pagando por los tuyos». 2 guardias de seguridad entraron en la sala, llamados discretamente por Elena Santana. «Señor Alarcón, señora Méndez, por favor acompáñenos. Necesitan recoger sus pertenencias y abandonar el edificio». Julia finalmente levantó el rostro, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. «Marina, por favor, podemos hablar de esto. Somos amigas desde hace tanto tiempo». «No», dijo Marina, cada letra cargada de finalidad. «Nunca fuimos amigas. La amistad exige verdad, y todo entre nosotros fue mentira desde el primer día». Los guardias escoltaron a Ricardo y Julia fuera. El silencio que siguió a su partida fue pesado, cargado de conmoción e incredulidad por lo que acababa de suceder. Elena Santana fue la primera en hablar, su voz temblorosa. «Marina, querida, no puedo creerlo. Todos estos años y no nos dimos cuenta de nada». Roberto Fonseca golpeó la mesa con el puño, frustrado consigo mismo. «Debería haber visto las señales. Soy el director financiero. Era mi responsabilidad identificar irregularidades». «No se culpen», dijo Marina sentándose de nuevo. Se sentía exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Ricardo fue extremadamente cuidadoso. Estudió la empresa, entendió nuestros procesos, sabía exactamente cómo explotar las lagunas. Augusto puso una mano reconfortante en el hombro de Marina. «Lo importante ahora es mirar hacia adelante. Necesitamos evaluar los daños y crear un plan de recuperación». «Estoy de acuerdo», dijo Pablo Méndez. «Prepararé toda la documentación necesaria para los procesos judiciales. También necesitamos hacer una auditoría completa de todas las operaciones de los últimos 5 años». La reunión continuó durante 2 horas más. Discutieron estrategias, reorganización administrativa y cómo comunicar la situación a empleados, inversores y a la prensa. Marina participó activamente en todas las decisiones, sorprendiéndose de su propia claridad mental a pesar del trauma emocional. Cuando la reunión finalmente terminó, ya pasaba el mediodía. Los consejeros se despidieron de Marina con abrazos de apoyo y palabras de aliento. Elena prometió pasar por la mansión durante la semana para ver cómo estaba. Augusto se quedó hasta el final, esperando a que todos salieran. «¿Cómo está realmente?», preguntó él cuando se quedaron solos. Marina miró por la ventana, observando la Ciudad de México extendida ante ella. «Honestamente, no lo sé.
Una parte de mí todavía no cree que todo esto esté pasando. Otra parte está enfadada. Y hay una pequeña parte que está aliviada. ¿Aliviada? Augusto se sentó a su lado. Por saber la verdad, explicó Marina. Por peor que sea, es mejor que vivir en la mentira. Y aliviada por haberlo descubierto antes de que fuera demasiado tarde. ¿Imaginas si lo hubiera descubierto después de que naciera el bebé? ¿O años después? Augusto asintió con comprensión. Su padre siempre decía que usted era fuerte como él. Hoy lo demostró. Marina sintió que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo, pero las contuvo. Augusto, ¿qué pasará con Ricardo y Julia? Legalmente, quiero decir. Depende, respondió el abogado adoptando su tono profesional. Si devuelven los recursos robados y cooperan, pueden conseguir acuerdos que eviten la prisión, aunque ciertamente enfrentarán multas cuantiosas y prohibiciones de ejercer ciertos cargos. Si se resisten, los procesos penales seguirán y las penas pueden ser severas. ¿Y el divorcio? Marina tocó su barriga instintivamente. Iniciaré los trámites hoy mismo, garantizó Augusto. Con las pruebas que tenemos será un proceso rápido. Usted no tendrá que dividir nada con él, y podemos garantizar que no tenga acceso a su hija si no lo desea. Marina pensó en ello. Una parte de ella quería negar completamente cualquier implicación de Ricardo con la niña, pero sabía que esa era una decisión que necesitaba tomar con más calma, pensando en el bienestar de su hija. Dejemos eso para después, dijo ella. Ahora necesito ir a casa, necesito procesar todo esto. Augusto la acompañó hasta el estacionamiento, insistiendo en que lo llamara si necesitaba algo, en cualquier momento. Marina le dio las gracias y subió a su coche, conduciendo por las concurridas calles de la Ciudad de México en piloto automático. Al llegar a la mansión, notó que el coche de Ricardo no estaba en el garaje. Suspiró aliviada. Una parte de ella no quería enfrentarlo de nuevo tan pronto. Entró por la puerta principal y fue recibida por el silencio absoluto de la casa. Pero al subir las escaleras, escuchó ruidos que venían de la habitación. Su corazón se aceleró. Empujó la puerta y encontró a Ricardo llenando maletas con su ropa. Él la miró cuando ella entró, pero no detuvo lo que estaba haciendo. «Vine a buscar mis cosas», dijo él sin emoción. «Me quedaré en un hotel hasta que decida dónde viviré». Marina se apoyó en el marco de la puerta, observando al hombre con quien había estado casada durante 5 años actuar como si fuera un extraño. «¿Sientes algo? ¿Algún remordimiento?» Ricardo se detuvo, sosteniendo una camisa en sus manos. Por un largo momento, solo la miró. «¿Quieres saber la verdad? Creo que al menos eso me merezco». Arrojó la camisa a la maleta con fuerza. No siento remordimiento. ¿Sabes lo que es crecer sin nada viendo a personas como tú tenerlo todo en sus manos? Tú nunca tuviste que luchar por nada, Marina. Naciste con un imperio esperándote. Mi padre construyó ese imperio desde cero, replicó Marina, sintiendo que la rabia crecía. Él vino de una familia pobre, trabajó día y noche para crear lo que tenemos. Y tú simplemente heredaste, dijo Ricardo con amargura, mientras Julia y yo tuvimos que arreglárnoslas solos. Cuando descubrí que éramos medio hermanos, compartiendo un padre que nos abandonó a ambos, decidimos que merecíamos más, que era nuestro turno de tener lo que ustedes Alarcón siempre tuvieron. Marina negó con la cabeza incrédula. ¿Entonces todo fue venganza? ¿Contra una familia que ni siquiera conocía su existencia? ¿Contra mí, que nunca te hice nada más que amarte? No fue personal, dijo Ricardo cerrando la maleta. Fue negocios. Destruiste un matrimonio, traicionaste la confianza de alguien que te amaba, robaste millones y dices que no fue personal. La voz de Marina tembló de emoción contenida. Llevo a tu hija, Ricardo. ¿Eso no significa nada para ti? Por primera vez, Ricardo pareció dudar. Sus ojos se volvieron hacia la barriga de Marina y algo cruzó su rostro. Pero luego se recompuso, cogiendo sus maletas. Esta niña tendrá una vida mejor sin mí. Tú puedes darle todo lo que yo nunca tuve. Caminó hacia la puerta y Marina se apartó para dejarlo pasar.
Pero antes de que saliera por completo, ella habló una última vez. «Ricardo». Él se detuvo de espaldas a ella. «Siento lástima por ti», dijo Marina, y realmente la sentía. No por la situación en la que te has puesto ahora, sino por nunca haber entendido que el verdadero valor no está en el dinero o el poder, está en las conexiones reales, en el amor verdadero, en la integridad. Cosas que nunca tendrás, no importa cuánto robes. Ricardo no respondió. Simplemente bajó las escaleras y salió por la puerta principal. Marina escuchó su coche arrancar y alejarse, el sonido del motor desvaneciéndose en la distancia. Caminó hasta la habitación, observando el armario medio vacío, la cama donde habían dormido juntos durante años, las fotos que aún decoraban las paredes. Todo parecía diferente ahora, contaminado por la mentira. Marina se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por la confianza perdida, por el amor que nunca fue real, por la amistad que era falsa. Lloró por la mujer ingenua que había sido y por la niña que crecería sin un padre presente. Pero mientras lloraba, también sentía algo más: determinación. Era una Alarcón. Tenía sangre de luchadores corriendo por sus venas. Y si su padre había construido un imperio de la nada, ella podría reconstruir lo que había sido dañado y hacerlo aún más fuerte. Tocándose la barriga, Marina hizo una promesa silenciosa a la hija que llevaba. Crecerás sabiendo tu valor. Aprenderás que la fuerza no viene de la manipulación, sino del carácter. Y sabrás que pase lo que pase, siempre tendrás una madre que luchará por ti. Habían pasado 3 meses desde el día que cambió la vida de Marina para siempre. El verano en la Ciudad de México era particularmente cálido, y Marina, ahora con 9 meses de embarazo, se movía con la cautela de quien lleva un peso precioso. La barriga estaba enorme, y en cualquier momento su hija podría decidir conocer el mundo. Las semanas posteriores a la revelación de la traición habían sido desafiantes, pero también sorprendentemente revigorantes. Marina se había sumergido de lleno en la reestructuración de Alarcón Corporación, trabajando codo a codo con Augusto y los consejeros para reparar los daños causados por Ricardo. La auditoría completa reveló que, además de los 42 millones desviados, había otros problemas: contratos sobrevalorados con empresas fantasma, proyectos abandonados que drenaron recursos e inversiones dudosas realizadas sin la aprobación adecuada. Fueron meses de arduo trabajo, pero poco a poco la empresa comenzó a recuperarse. Ricardo y Julia, aconsejados por sus abogados, habían optado por un acuerdo judicial. Devolvieron aproximadamente 28 millones de los recursos robados a cambio de evitar procesos criminales que podrían resultar en años de cárcel. El resto estaba en cuentas bloqueadas en paraísos fiscales, y Augusto trabajaba con autoridades internacionales para recuperarlo. Julia había dejado la Ciudad de México. Según rumores, se había mudado al norte del país. Ricardo permaneció en la ciudad, pero mantuvo distancia. El divorcio se había finalizado en tiempo récord, con Marina conservando todo lo que era suyo por derecho. Él no lo había impugnado, probablemente porque sabía que no tenía ninguna oportunidad. Curiosamente, Ricardo había enviado un regalo cuando supo que Marina estaba a punto de dar a luz: un osito de peluche y una tarjeta que decía solo: «Para Laura, con cariño del padre que no supo ser mejor». Marina guardó la tarjeta en una caja, sin saber aún qué haría con ella en el futuro. Aquella mañana de diciembre, Marina estaba en su oficina en Alarcón Corporación, revisando los informes trimestrales. Elena Santana había llamado a la puerta, trayendo café descafeinado y una sonrisa maternal. «Deberías estar en casa, descansando», reprendió Elena suavemente, colocando la taza sobre la mesa. «Estás a días del parto». «Estoy bien», insistió Marina, aunque una leve contracción la hizo hacer una mueca. Además, la reunión con los inversores japoneses es importante. Pueden traer capital nuevo para el proyecto del centro comercial. Elena negó con la cabeza, pero conocía a Marina lo suficientemente bien como para saber que no valía la pena discutir.
Al menos promete que irás al hospital si sientes algo diferente. Lo prometo, dijo Marina sonriendo. La verdad era que el trabajo se había convertido en su ancla durante esos meses turbulentos. Sumergirse en los números, estrategias y decisiones empresariales la ayudaba a no pensar en la soledad que a veces la consumía por la noche, en la mansión vacía. Pero Marina no estaba completamente sola. Su madre, Beatriz Alarcón, había regresado de París, donde había vivido desde el fallecimiento de su marido 5 años atrás. La relación entre madre e hija siempre había sido distante. Marina resentía a su madre por haberla dejado poco después de perder a su padre. Pero la noticia de la traición de Ricardo y el embarazo las había acercado de nuevo. Beatriz había llegado 2 semanas atrás y se había instalado en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión. Era una mujer elegante de 58 años, con cabellos grises que se negaba a teñir y ojos azules penetrantes que Marina había heredado. Había traído consigo una energía renovada y un deseo genuino de reconstruir la relación con su hija. «Tu padre estaría orgulloso», había dicho Beatriz la noche anterior mientras cenaban juntas. «De la forma en que asumiste la empresa, enfrentaste a Ricardo, recuperaste todo. Eres una verdadera Alarcón». Las palabras habían conmovido profundamente a Marina. Había pasado tanto tiempo sintiéndose débil, manipulada, ingenua. Pero ahora, mirando todo lo que había logrado, comenzaba a verse de una manera diferente. La reunión con los inversores japoneses estaba programada para las 2 de la tarde. Marina se había vestido con un traje de maternidad azul marino, se había recogido el cabello en un elegante moño y bajó a la sala de reuniones a la 1:50. Los ejecutivos de la corporación Tanaka ya estaban allí, acompañados por Roberto Fonseca y Pablo Méndez. Se hicieron las presentaciones, se intercambiaron cortesías y la reunión comenzó. Marina lideraba la presentación con confianza, explicando los detalles del proyecto del centro comercial que se construiría en la zona oeste de la Ciudad de México. Los japoneses hacían preguntas técnicas, financieras, sobre el retorno de la inversión y los plazos. Ella respondía todo con precisión, demostrando un dominio completo sobre cada aspecto. Fue en medio de una explicación sobre proyecciones de ganancias cuando Marina lo sintió. No era una contracción común, era diferente, más intensa, irradiando de la espalda hacia adelante en oleadas que le quitaron el aliento momentáneamente. Ella hizo una pausa, respirando profundamente. Roberto Fonseca lo notó de inmediato. «¿Marina? ¿Está todo bien?» «Sí, solo otra ola, más fuerte que la anterior». Marina apretó la mano sobre la mesa intentando mantener la compostura. «Disculpen, señores. Creo que mi hija decidió que hoy es el día». La sala entró en un alboroto controlado. Los ejecutivos japoneses se levantaron, preocupados. Elena, que asistía a la reunión, corrió al lado de Marina. «Voy a llamar a una ambulancia». «No es necesario», dijo Marina, tratando de sonreír a través del dolor. «Mi coche está aquí. Puedo conducir hasta el hospital». «De ninguna manera», dijo Pablo Méndez ya tomando su móvil. «Yo la llevaré. Elena, ¿puede venir con nosotros?» Mientras Pablo y Elena ayudaban a Marina a levantarse, Roberto tomó el control de la reunión. «Señores de la corporación Tanaka, les pido que me acompañen. Continuaré la presentación mientras nuestra CEO trae una nueva Alarcón al mundo». Los japoneses, a pesar de la sorpresa, parecieron impresionados con la determinación de Marina. El señor Tanaka, el más anciano del grupo, hizo una reverencia. «Señor Alarcón, usted ha demostrado una gran fuerza hoy. Le deseamos a usted y a su hija toda la felicidad». Marina logró agradecer antes de que otra contracción la golpeara. Pablo y Elena la guiaron hasta el ascensor y en minutos estaban en el coche camino al Hospital Español. Las contracciones se intensificaron rápidamente. Elena sostenía la mano de Marina en el asiento trasero, cronometrando los intervalos. «Están cada 4 minutos. Lo estás haciendo bien. Querida». Marina llamó a su madre desde el móvil. «Mamá, es hora. Vamos para el hospital». «Ya salgo»,
La voz de Beatriz estaba cargada de emoción y ansiedad. «Aguanta firme, hija mía». El hospital estaba preparado. Marina había hecho su prenatal allí, y su equipo médico fue alertado de inmediato. La llevaron a la sala de partos, se cambió de ropa y fue examinada por la obstetra, la doctora Carla Rodríguez. «Tienes 7 centímetros de dilatación», informó la médica. «Va rápido. En unas horas conocerás a tu hija». Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, respiración controlada y la presencia constante de Elena y luego de su madre, que llegó jadeando y con los ojos llorosos. «Estoy aquí, Marina», susurró Beatriz, sosteniendo la mano de su hija. «Lo lograrás. Eres fuerte, como siempre lo fuiste». Y Marina lo logró. A través del dolor, el agotamiento, el miedo, encontró una fuerza que no sabía poseer. Cuando finalmente escuchó el primer llanto de Laura Alarcón, a las 7:23 de esa noche de diciembre, sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía simultáneamente. La enfermera colocó el pequeño bulto en los brazos de Marina. Laura tenía los ojos cerrados, el rostro rojo y arrugado, los pequeños puños cerrados. Era perfecta. «Hola, mi pequeña guerrera», susurró Marina, las lágrimas corriendo libremente. «Soy tu madre, y prometo que crecerás sabiendo cuánto eres amada». Beatriz también estaba llorando, tocando suavemente el cabello oscuro de su nieta. «Es hermosa, Marina. Perfecta». Elena tomó fotos discretas, documentando ese momento precioso. La doctora Carla sonreía, satisfecha con el parto exitoso. Esa noche, en la habitación privada del hospital, Marina sostenía a Laura mientras la pequeña dormía en sus brazos. Beatriz había ido a casa a buscar algunas cosas, y Marina estaba sola, por primera vez con su hija. Miró por la ventana viendo las luces de la Ciudad de México titilar en la oscuridad. Pensó en todo lo que había sucedido en los últimos meses: la traición, el dolor, la lucha por recuperar lo que era suyo. Pensó en Ricardo y en cómo había elegido el camino equivocado. Sintió una punzada de tristeza por Laura, que crecería sin la presencia de su padre. Pero entonces miró a la niña en sus brazos y sintió una certeza absoluta: estarían bien, más que bien, prosperarían. Marina era la presidenta de Alarcón Corporación, una de 1900, las mayores empresas de construcción civil del país. Era madre de una niña sana y hermosa. Era una superviviente, una luchadora, una mujer que había aprendido de la manera más difícil que la confianza debe ganarse, no darse ciegamente. Laura se movió en sus brazos, abriendo los ojos por primera vez desde que se había dormido. Eran ojos oscuros y curiosos que miraban a Marina como si la reconocieran. Marina sonrió, sintiendo su corazón desbordarse de amor. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento de Laura, y la primavera florecía en la Ciudad de México con toda su exuberancia. Marina estaba en el balcón de la mansión, observando a su hija jugar en la alfombra colorida extendida sobre el césped. Laura ya demostraba una fuerte personalidad, riendo a carcajadas cuando su abuela Beatriz hacía muecas graciosas y agarrando todo con sus pequeñas manos curiosas. La vida de Marina se había transformado por completo. Alarcón Corporación no solo se había recuperado de los daños causados por Ricardo, sino que prosperaba de maneras que ella nunca había imaginado posibles. La asociación con la Corporación Tanaka se había cerrado 2 semanas después del nacimiento de Laura, trayendo una inversión de 50 millones para el proyecto del centro comercial. Pero más importante que los números, Marina había implementado cambios fundamentales en la cultura de la empresa. Creó un comité de gobernanza corporativa con miembros externos independientes, estableció políticas rigurosas de transparencia financiera e instituyó auditorías trimestrales. Nunca más alguien podría manipular Alarcón Corporación de la forma en que Ricardo lo había hecho. Bajo su liderazgo, la empresa se había expandido a nuevos mercados. Ahora desarrollaban proyectos de vivienda popular en asociación con el gobierno, algo que el padre de Marina siempre había soñado hacer, pero nunca había tenido capital suficiente. Marina honraba su legado
no solo manteniendo lo que se construyó, sino llevándolo más allá. Esa mañana Marina había recibido una invitación especial, dar una conferencia en el Congreso Nacional de Mujeres Empresarias, uno de los eventos más prestigiosos del país. El tema sería, de la adversidad al liderazgo, reconstruyendo después de la traición. Ella había aceptado, entendiendo que su historia podría inspirar a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. «Vas a arrasar en esa conferencia», dijo Beatriz, sentándose junto a Marina en el balcón. Laura estaba en sus brazos, mordisqueando un mordedor de silicona. «Tu historia necesita ser contada». «A veces todavía parece surrealista», admitió Marina observando a su hija, «como si le hubiera sucedido a otra persona, no a mí». Beatriz tocó el brazo de su hija con ternura. «Pero sucedió. Y no solo sobreviviste, sino que creciste. Te convertiste en una líder que tu padre se sentiría orgulloso de ver». La mención de su padre siempre traía una punzada de nostalgia, pero ahora venía acompañada de gratitud. Gratitud por todo lo que él le había enseñado a Marina, por los valores que le había inculcado y por la cláusula de seguridad que Augusto había activado, salvándolo todo. El teléfono de Marina sonó. Era Roberto Fonseca. «Marina, los números finales del segundo trimestre acaban de llegar. ¿Necesitas ver esto? ¿Buenas noticias?», preguntó Marina, ya caminando hacia el interior de la casa en dirección a la oficina. «Excelentes. Crecimos un 23% con respecto al trimestre anterior. Los proyectos sostenibles que implementaste están atrayendo inversores de todo el país. Y hay más. La revista Expansión quiere ponerte en la portada de la próxima edición. Las mujeres más poderosas de México». Marina sintió una mezcla de orgullo y humildad. Un año atrás, era una mujer traicionada, manipulada, que casi lo perdió todo. Ahora, estaba siendo reconocida nacionalmente por su liderazgo. «Acepte la entrevista de Expansión», dijo ella. «Pero con una condición. Quiero que parte del artículo hable sobre el instituto que vamos a inaugurar el próximo mes». El Instituto Educativo Antonio Alarcón era el proyecto más personal de Marina. Usando parte de la fortuna recuperada de Ricardo, ella había creado una fundación que ofrecería educación profesional gratuita para jóvenes de comunidades necesitadas, enfocándose en áreas como construcción civil, arquitectura y administración. Era una forma de honrar a su padre mientras retribuía a la sociedad. «Ya está agendado», confirmó Roberto. «La inauguración será el día 15. Después de colgar, Marina se sentó en su silla y miró alrededor de la oficina. Las paredes estaban decoradas con fotos, una de su padre en la inauguración de la primera obra de la empresa, una de ella y Beatriz con Laura el día del bautizo, y una nueva, tomada en la última reunión del consejo, donde ella estaba claramente al mando. Había momentos, especialmente por la noche cuando Laura dormía y la casa quedaba en silencio, en que Marina pensaba en Ricardo. Se preguntaba dónde estaba, qué hacía, si alguna vez se arrepentía. Supo por Augusto que él abrió una pequeña consultoría empresarial, lejos de los focos. Julia aparentemente se casó y se mudó a Monterrey. Marina ya no sentía rabia. Esa fase pasó. Lo que sentía era una extraña combinación de pena y gratitud. Pena porque Ricardo había desperdiciado la oportunidad de tener una vida genuina, una familia real. Gratitud porque la traición, por más dolorosa que fuera, la había liberado. Nunca habría descubierto su verdadera fuerza si no se hubiera visto obligada a encontrarla. La semana siguiente, Marina estaba en el escenario del Congreso Nacional de Mujeres Empresarias. El auditorio estaba lleno, con más de 1000 mujeres presentes. Las luces del escenario eran cálidas, y Marina sentía el peso de todas esas expectativas. Pero cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Contó su historia sin rodeos, el descubrimiento de la traición, la manipulación financiera, el dolor de darse cuenta de que su matrimonio era una farsa, pero también habló sobre resiliencia, sobre cómo buscó ayuda, sobre cómo enfrentó sus miedos y recuperó lo que era suyo. Muchas veces, la mayor traición no es lo que nos hacen, dijo Marina mirando directamente a la audiencia.
sino lo que nos hacemos a nosotras mismas cuando permitimos que el dolor nos defina. Yo podría haberme rendido, podría haberme hundido en la autocompasión, pero elegí luchar. Elegí creer que merecía más, y todas ustedes merecen más también. La ovación fue atronadora. Mujeres se levantaron, aplaudiendo, algunas con lágrimas en los ojos. Después de la conferencia, Marina fue abordada por decenas de ellas, compartiendo sus propias historias, agradeciendo por la valentía de hablar abiertamente. Una joven emprendedora, no más de 25 años, abrazó a Marina con fuerza. Usted me inspiró a denunciar a mi socio que estaba desviando fondos de nuestra startup. Gracias por mostrarme que es posible recuperar el control. Momentos como ese hacían que todo valiera la pena. Fue en un evento de la empresa unas semanas después, cuando Marina conoció a Daniel Acosta. Él era el arquitecto líder del proyecto del centro comercial, trabajando en asociación con la corporación Tanaka. Marina había visto su trabajo en reuniones, pero nunca lo había conocido personalmente. Daniel tenía 38 años, era alto, con cabello castaño ligeramente canoso en las sienes y ojos verdes que expresaban inteligencia y gentileza. A diferencia de Ricardo, que siempre había sido excesivamente encantador y performático, Daniel era tranquilo, observador, y cuando hablaba, cada palabra tenía sustancia. Conversaron sobre el proyecto, sobre arquitectura sostenible, sobre cómo crear espacios que sirvieran a las comunidades. Marina quedó impresionada no solo por su experiencia técnica, sino por sus valores. Él hablaba con pasión sobre la accesibilidad, sobre crear ambientes inclusivos, sobre la responsabilidad social. La arquitectura no es solo sobre edificios bonitos, dijo Daniel, sus ojos brillando con entusiasmo. Es sobre mejorar vidas, crear espacios donde las personas puedan prosperar. Marina se encontró sonriendo genuinamente, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo en conversaciones profesionales. Deberías conocer nuestro instituto educativo. Creo que tenemos visiones muy alineadas. Me encantaría, respondió Daniel, y había algo en su sonrisa que hizo que el corazón de Marina se acelerara ligeramente. Comenzaron a verse regularmente, inicialmente para discutir el proyecto, pero pronto las conversaciones se expandieron a otros temas. Daniel había estado casado brevemente a los 20 y tantos, no tenía hijos y había dedicado la última década a construir su carrera. Era honesto, íntegro, y Marina descubrió que podía confiar en él de una manera que nunca había logrado con Ricardo. No era romance, todavía no. Marina no estaba lista para eso, y quizás no lo estaría por un buen tiempo, pero era una conexión genuina, una amistad verdadera, y la posibilidad de que quizás en el futuro algo más pudiera florecer. El día de la inauguración del Instituto Educativo Antonio Alarcón fue soleado y perfecto. El edificio estaba en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, estratégicamente ubicado para atender a las comunidades que más lo necesitaban. Era una construcción moderna pero acogedora, con aulas equipadas, talleres prácticos y una biblioteca. Marina estaba en el escenario montado en el patio central, sosteniendo a Laura en sus brazos. Beatriz estaba a su lado, junto con Augusto, Elena, Roberto, Pablo y todo el equipo que la había apoyado a lo largo de esa jornada. Daniel también estaba presente, habiendo ofrecido sus servicios arquitectónicos pro bono para el proyecto. Mi padre, Antonio Alarcón, creía que la educación era la herramienta más poderosa para transformar vidas, dijo Marina, su voz amplificada por los altavoces. Él vino de una familia humilde y logró construir un imperio porque alguien creyó en él, le dio una oportunidad. Este instituto es para que seamos nosotros quienes demos esas oportunidades, para honrar no solo su memoria, sino el legado de esperanza que dejó. Ella cortó la cinta inaugural bajo aplausos entusiastas. Los primeros alumnos, 50 jóvenes entre 16 y 25 años, entraron al edificio con ojos brillando de expectativa y gratitud. Marina estrechó la mano de cada uno, deseándoles éxito. Esa noche, de vuelta en la mansión, Marina acostó a Laura. La pequeña dormía tranquila en su cuna,
agarrando su osito favorito. Marina se quedó observándola durante largos minutos, maravillada con ese ser que había traído tanto significado a su vida. Bajó a la sala y se sirvió una copa de vino sentándose en el sofá. Beatriz se unió a ella, trayendo una taza de té. «Hoy hiciste a tu padre orgulloso», dijo Beatriz. «Y a mí también». Marina apoyó la cabeza en el hombro de su madre, algo que no hacía desde niña. No podría haberlo hecho sola. «Gracias por volver, mamá, por estar aquí». «¿Dónde más estaría?», respondió Beatriz, besando la parte superior de la cabeza de su hija. «La familia lo es todo, Marina, y ahora nosotras tres nos tenemos la una a la otra». Marina pensó en todo lo que había sucedido en el último año: la traición, el dolor, la lucha, la victoria. Pensó en lo fácil que fue para Ricardo casi destruirla, y lo difícil pero necesario que fue reconstruirse. Miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad. En algún lugar, otras mujeres estaban pasando por lo que ella pasó. Estaban descubriendo traiciones, enfrentando manipulaciones, cuestionando su propio valor. La conferencia de Marina, su historia quizás llegaría a algunas de ellas, quizás mostraría que es posible no solo sobrevivir, sino prosperar. En ese momento, el móvil de Marina vibró. Era un mensaje de Daniel. «Felicidades por la inauguración. Fue inspirador ver su visión hacerse realidad. Si quiere hablar sobre el próximo proyecto del instituto, estoy a su disposición. Buenas noches. Marina». Ella sonrió escribiendo una respuesta. «Me encantaría. Mañana en el desayuno, puede venir a la mansión. Le presento a Laura formalmente». La respuesta llegó rápido. «Será un honor». Marina guardó el móvil, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua que había tenido antes, sino una esperanza madura, templada por la experiencia, fortalecida por la adversidad. Ella era Marina Alarcón, madre, hija, CEO, superviviente, luchadora. Había sido traicionada, manipulada, casi destruida, pero se había levantado más fuerte, más sabia, más determinada. ¿Y el futuro? El futuro era de ella y de Laura, para construirlo juntas. Un futuro basado no en mentiras y manipulaciones, sino en verdad, integridad y amor genuino. Un futuro donde la fuerza no vendría de dominar a otros, sino de dominarse a sí misma, de conocer su valor, de nunca más permitir que alguien la hiciera dudar de quién era. Marina miró la foto de su padre en la pared. «Lo logré, padre», susurró. «Protegí nuestro legado. Y seguiré haciéndote sentir orgulloso». Beatriz apretó la mano de su hija, y las dos permanecieron allí en un silencio cómodo, mientras la Ciudad de México brillaba en la noche, repleta de posibilidades. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina Alarcón haya tocado sus corazones y les haya mostrado que, incluso en las situaciones más dolorosas, existe fuerza para volver a empezar. El viaje de Marina nos enseña que las traiciones, por devastadoras que sean, no definen quiénes somos, sino que revelan nuestra verdadera capacidad de resiliencia y transformación. Si esta historia resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal para seguir más narrativas inspiradoras que exploran la complejidad de la vida, los desafíos de las relaciones humanas y el poder de la superación. Dejen su me gusta en este video si la historia de Marina los inspiró de alguna manera y cuéntenos en los comentarios. ¿Han pasado por una situación de traición y lograron reconstruirse? ¿Qué lecciones les dejó la historia de Marina? Compartan su experiencia con nosotros, pues cada comentario puede inspirar a otra persona que esté pasando por momentos difíciles. Traemos historias únicas todos los días, explorando temas de superación, justicia, amor verdadero y reconstrucción. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras que encontrarán aquí en el canal. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima historia. Y recuerden,
son más fuertes de lo que imaginan.